Somos Comando Tech. El día de hoy iniciamos con el curso de Facebook para negocios. Y si aplicas todo lo que te voy a enseñar, tus ventas, sí, tus ventas se van a multiplicar. Para empezar, vamos a crear un Facebook para negocios o también llamado fanpage. Para eso, necesitamos un Facebook de uso personal, como por ejemplo este. Vamos a ingresar aquí. Este es un Facebook de uso personal. Y tengo que mostrarte la diferencia porque he visto que hay personas que ofrecen sus servicios o venden sus productos por medio del Facebook personal. Y esto es un gran error porque el Facebook personal tiene opciones limitadas como por ejemplo biografía, información, amigos, fotos. Pero esto es para que lo uses con tus amigos. No tiene poderosas herramientas como por ejemplo la opción de citas, tienda, opiniones y otras muchas más que un Facebook para negocios sí tiene. Entonces, vamos a crearnos un verdadero Facebook para negocios. Vamos a ir aquí a Facebook. Tenemos dos formas de crearnos nuestro fanpage. Podemos ir aquí y después vamos a la opción que dice páginas. Aquí podemos crear nuestro fanpage. Voy a mostrarte otra forma. Volvamos aquí a Facebook. Después volvemos aquí a páginas. Aquí en páginas nos muestra todos los fanpage que tenemos. Y para crearnos uno nuevo tenemos que ir aquí, crear nueva página. Aquí en crear nueva página tenemos que ingresar el nombre de nuestro fanpage. Pero aquí espera, sí, espera. Tengo que explicarte algo. Lo que la mayoría de personas hace aquí en el nombre de la página es colocar simplemente el nombre de su negocio. Lo cual no está mal, pero en Comando Tech tenemos que aplicar marketing desde el nombre para que puedas captar nuevos clientes simplemente con el nombre. Esto te lo tengo que explicar a más detalle. Mira, vamos a ir aquí y vamos a abrir un Google. Vamos a ir a google.com. En Google, pongámonos en el caso de un cliente, una persona que está buscando una peluquería. Digamos, peluquería. Y pondría el nombre de la ciudad en la que me encuentro. Por ejemplo, pondría peluquería Tacna. Y listo. Si yo estoy buscando una peluquería, lo que Google me muestra primero es el Google Maps, el mapa. Más abajo, Google me muestra las páginas web referentes a peluquerías en la ciudad de Tacna, según lo que yo estoy buscando. Y aquí ponte en el lugar del cliente. Tú como cliente vas a ingresar a la primera opción, aquí en Google Maps, y vas a escoger una de las peluquerías que estén más cerca de donde tú te encuentras. Entonces, si es que tu negocio no está registrado en el Google Maps, estás perdiendo clientes. Y esto no tiene nada que ver con el curso de Facebook, pero quiero aprovechar para recalcártelo. Tienes que registrarte en Google Maps. Si no sabes cómo hacerlo, aquí arriba te dejo un video paso a paso de cómo hacerlo. Ahora, volvamos con el ejemplo. Vamos a volver aquí a Facebook y vamos a abrir otro Facebook. Y como hay personas que buscan productos o servicios en Google, también hay personas que buscan esos productos y esos servicios en Facebook. Entonces vamos a ingresar la palabra peluquería y vamos a ingresar la palabra Tacna. Así yo lo buscaría. Facebook me va a mostrar todos los fanpage que en el nombre lleven la palabra peluquería y la palabra Tacna, o que simplemente se encuentren en la ciudad de Tacna. Por ejemplo, tenemos a esta que es Vilma y Jos Salón de Peluquería y se encuentra en la ciudad de Tacna. Más abajo tenemos el fanpage Deluxe Peluquería y Spa y se encuentra también en la ciudad de Tacna. Aquí tenemos Peluquería El Dragón, no nos dice dónde se encuentra. Lo que quiero explicarte es que si tú te pones en el lugar del cliente, si estás buscando, por ejemplo, un servicio y te muestran aquí un montón de resultados, tú vas a decidirte por una de estas primeras opciones. Generalmente nunca escogeríamos las últimas opciones, vamos a escoger las primeras opciones. Entonces aquí lo importante es que tu negocio aparezca entre estas primeras posiciones. Lo vas a lograr incluyendo en el nombre de tu fanpage las palabras que el cliente está buscando. Para este ejemplo, el cliente estaría buscando peluquería y el nombre de su ciudad, que es Tacna. Entonces, si tú agregas esas palabras, tu negocio se va a mostrar entre los primeros resultados. Para este ejemplo, no hay nadie que utilice el nombre de su ciudad. Ahí podría sacar provecho. Ahora, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto también. Y vamos a volver aquí a crear una página. En el nombre de la página
vamos a colocar el nombre de nuestro negocio. Este ejemplo va a ser para un salón de belleza que va a ofrecer servicios como manicura y todo lo que ofrece. Además, también vamos a vender productos para que puedas aplicar este ejemplo a cualquier tipo de negocio. Entonces, el nombre del negocio va a ser Única. Y por ejemplo, yo me pongo el caso de que lo buscaría como salón y spa. Salón y spa. Tú tienes que pensar con qué palabras el cliente estaría buscando tu negocio y lo vas a agregar al nombre. Después vas a colocarle un guión y vas a colocar el nombre de tu ciudad. En este caso voy a ponerle Tacna. Por favor, aquí tengo que recalcar que no abuses de las palabras. El nombre del fanpage no puede ser muy largo. Además de eso, si te fijas, estoy utilizando signos. Aparte del guión, puedes utilizar, por ejemplo, el 2 puntos y la coma. Pero no puedes utilizar tampoco muchos signos. Y también estoy colocando la primera letra de cada palabra en mayúsculas para que se vea bien y pueda resaltar. Entonces, así como está perfecto. Y Facebook nos da el check, es decir, que este nombre está disponible para ponérselo a nuestro negocio. Ahora pasemos a categoría. Es muy importante que escojas la categoría más adecuada para tu negocio, porque eso también ayuda a que los clientes nos puedan encontrar en Facebook. Para eso hacemos clic aquí en categoría y si te fijas no nos aparece ninguna opción. Entonces tenemos que escribir una palabra. Para este ejemplo es un salón de belleza, entonces voy a escribir la palabra salón. Y si te fijas, nuevamente no me aparece ninguna opción. Si es que esto te pasa, es porque la palabra salón lleva tilde. Y si lo escribes sin tilde, no te va a mostrar ninguna opción. Entonces, tenemos que escribir solamente las primeras letras antes de la tilde. En este caso, solamente sería SAL. Y ahora sí me muestra las categorías para este negocio. Y solamente seleccionamos la categoría. En este caso es un salón de belleza. Y listo. Vamos a probar con otra categoría. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, si tu negocio es una pizzería o lo que fuera, simplemente vas a escribir las primeras letras. Y aquí abajo ya me aparece la categoría pizzería. Pero recuerda, si lo escribes sin tilde no te va a mostrar ninguna opción, como puedes ver aquí. Entonces, solamente escribes las primeras letras antes de la tilde. Ahora, continuando con el ejemplo, seleccionamos la categoría salón de belleza. También te recomiendo solamente seleccionar una categoría. De todas maneras, esto también se puede cambiar más adelante. Aquí en descripción voy a escribir algo muy simple, pero tú tienes que ser más detallista. Y simplemente le vamos a dar a crear página. Nos muestra este mensaje, lo vamos a cerrar. Y aquí abajo, si bajas, vas a ver que nos aparecen dos opciones. Aquí no vamos a tocar nada y le vamos a dar a guardar. Y listo, ya tenemos nuestro fanpage. Ahora vamos a irnos aquí abajo a la opción que dice ver como visitante. Esto sería lo que el cliente va a ver cuando ingrese a tu fanpage. Aquí tiene que ir una imagen de portada. Podría ir, por ejemplo, alguna promoción. Aquí va a ir el logo de tu negocio. Por cierto, todo lo que es referente a imágenes, nosotros te vamos a enseñar a crear tus propias imágenes de manera muy sencilla. Hicimos un video paso a paso de cómo hacerlo, te lo dejamos aquí arriba. Ahora, volviendo al tema, aquí abajo el cliente va a poder encontrar la información de tu negocio, los servicios que ofreces, las opiniones que tienen sobre tu negocio, la tienda para que subas tus productos. Todo esto también te lo vamos a enseñar a configurar paso a paso, pero primero tienes que suscribirte a Comando Tech haciendo clic aquí. Y ahora te dejo el siguiente video aquí. Si es que tienes dudas o sugerencias, recuerda escribirlas en la parte de abajo. Y también tienes que compartir este video en tus redes sociales para que podamos ayudar a más personas. Y si realmente el video te está ayudando, dale like. Gracias.